Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Planet Heaven, un relato original. Tercera parte, un vasto universo, episodio 13. Hablemos, pues ya merita, sobre el palacio de Mixhaven. Está en Asgari, la mayor de las islas flotantes, que vuela por encima del océano Veselay. Es hogar de una gigantesca colonia de caracolas y otros tantos animales que no se depredan entre sí. Allí, merced de sus orígenes nórdicos, Mixas hizo un castillo que, después, merced de su vena artística, derivó a palacio. La estructura larga y majestuosa está a rebosar de torres, y los años la han convertido en un popurrí cultural, el núcleo noruego. Allí están sus habitaciones y su taller, pero el frente es más bien una cruza de francés y japonés, Versalles en los jardines, Okinawa en las molduras. Atrás está el europeo que asusta, las cocinas son alemanas, la biblioteca británica, el salón de música es austriaco, y hay además un patio interno tan grande que contiene todo un pueblito de casitas holandesas. El ala este es hindú, el ala oeste es árabe, por acá se aprecian torres de pagoda china, por allá cúpulas de cebolla rusas. Un arquitecto se las vería canutas para mapear todo aquello. Sí, era colosal y magnífico, y solitario. En sus momentos tristes, Mixa paseaba por el lugar como un dios melancólico, y se preguntaba si había un verdadero sentido en sus acciones. Si la obra de un creador no iba más allá de sembrar la semilla de la vida y esperar lo mejor, y si el ser que le había dado aquel mundo aún lo observaba o le había olvidado. Se sentía muy solo. Aquello estaba por cambiar. Un pequeño lleno de energía y curiosidad iba a vivir en su palacio. Habría piececillos corriendo por los pasillos, risas en los salones y manitas prestas a revolverlo todo. Mixa no sabía qué cosas les gustarían a Otaigi, pero sabía muy bien qué cosas necesitaba un niño. Una alcoba cálida, una cama cómoda y muchísimos juguetes. No se olvidó de 522, por lo que le entendió a 00, el mecanoide era un neurótico que sentía ansiedad en espacios abiertos y necesitaba lugar para esa colección imprecedente a la que llamaba su casillero. Despejaría una de las salas de baile y esperaba que las turbinas eólicas que mencionara no chocaran demasiado con el estilo en aquella área del palacio. 00 cumplió su parte, le llamó y él no detectó la nave hasta que vio cómo se combaban los árboles y esta desactivaba su camuflaje. ¡Adelante! ¡Bienvenidos a Planet Heaven! ¡Tío Mesé! Usui saltó a sus brazos. ¡Maché palazo! ¿Te gusta? ¡Molto! ¿Tú hiciste todo esto? Preguntó 522, refiriéndose a todo en general. En algo tenía que ocupar mi tiempo. Pasen, les mostraré sus habitaciones. No tardaron demasiado en instalarse. 522 fue un manojo de nervios hasta que no vio y verificó que todo el contenido de su casillero estuviera a resguardo, y se pudo relajar del todo en cuanto los Rainbows concluyeron la instalación de la turbina y dispuso de electricidad. Usui había dado el visto bueno a su cama saltando como un loco sobre el colchón, había chillado y alborotado entre los juguetes, apenas creyéndose que todo eso era suyo, había correteado a las caracolas y comido demasiados dulces, y ahora estaba colapsado en brazos de Mixa, agotado de tantas emociones. Tengo una pregunta para ti, 522, dijo Mixa, repentinamente serio. Claro, sí puedo responderla. Lo que los moralianos le dijeron a este niño, ¿es cierto? ¿Están curando su planeta? Bueno, en realidad ya lo hicieron, ahora es un granero. Perdón, no comprendo. Es lo que hacen ellos. Cuando la especie dominante de un mundo es demasiado débil para representar una amenaza o ser de alguna utilidad, retiran a los nativos, limpian el planeta y lo usan para producir comida para el imperio. Pero Mixa parecía aturullado. ¿Y los Taigi no se han dado cuenta? Son muy pocos. En un par de décadas los últimos nativos habrán muerto o serán demasiado viejos. Además están marcados como provenientes de un clase 1. Solo pueden acceder a la educación de más bajo nivel. Tan irónico como suene, en una generación de los Taigis podrían regresar a su mundo, como peones en los campos de cultivos, sin tener idea de que es la tierra de sus ancestros. ¡Pero eso es horrible! Usui hizo un ruidillo en sueños. Mixa lo meció y bajó la voz. No me gustan esos moralianos. A mí tampoco. Y a 00 iba a hacerle muy feliz esa declaración. Estoy preocupado. Debo comenzar a aceptar que este universo está lleno de vecinos peligrosos. ¿Cómo voy a mantener a salvo mi mundo? 00 te ayudará. La fábrica volante es un estupendo argumento que escribir contra el universo. No me agrada que otros luchen mis batallas. Mira, en lo que a la respecta, RK9M208 es un clase 0, un mundo muerto, que por si fuera poco colina con el nido de los teletropófagos. Nadie tiene nada que venir a buscar aquí, y el universo, aunque lleno de gente, es enorme. En realidad es sorprendente que tú y 00 se conocieran y todo. ¿Te parece? Una gran coincidencia. Es curioso que lo expreses así. Se acomodó al niño. De donde vine no existían las coincidencias. Todo estaba cuidadosamente planeado. Di por sentado que aquí era distinto. ¿Pues de qué planeta venías? Se llamaba Tierra. ¿Tierra qué? Mixa se le quedó mirando. ¿Acaso hay más de una? Había más de una. De hecho, según los registros de la GAN que 522 le mostró, había 9.176 planetas cuyos habitantes la llamaban Tierra. La mayoría estaban habitados por humanos, y muchas, para mayor confusión, compartían similitudes geográficas e históricas casi clónicas. Un suceso inexplicable conocido como el fenómeno de las tierras paralelas. Para Mixa no había misterio en absoluto. Aquello tenía la firma de la autora por todas partes.
Creía haber escapado. Pensó que su dolor y esfuerzo le habían valido un pase fuera de la historia. Al parecer, solo estaba en una historia diferente. ¿Esta sí era suya? ¿O qué papel se le había asignado esta vez? ¿Son míos todos mis recuerdos? Fue la duda que lo atormentó durante semanas. Concluyó que sí. Pese a que habían cientos o miles de años entre los sucesos, podía sentir en él el peso de aquellos años y la intensidad de sus emociones. Recordó explorar Heaven cuando era un mundo lento y vacío, sus primeros intentos de darle vida, la sensación de tocarlo en cada fibra cuando aceleró su rotación, los larguísimos años del diluvio encerrado en las montañas, creando. Recordó los experimentos, los aciertos y errores, los sobresaltos y las sorpresas. Recordó las luchas y cómo encontró, donde nunca lo hubiera esperado, a Terata, su hermana. Recordó también los inicios de su civilización, Skoles, Nessa, Line, Varian. Recordó las dudas, el amor, el orgullo, recordó el dolor de las pérdidas. Todo eso le había pasado, no era solo contexto, no eran apuntes al margen ni una seguidilla de párrafos rápidos. Así pues, esa era su historia. Pero, si lo es, ¿en qué parte estoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo saberlo? No había escuchado la voz de la autora desde su llegada. Pero esa no era su única manera de comunicarse, ¿cierto? Los Moralianos, esas desagradables criaturas, eran los mismos seres de manos blancas que tanto asustaban a Terata, y a él mismo si se atrevía a admitirlo. Y era obvio que 00 tenía un interés particular en su persona, pero era tan yandere que le daba ternura y la dejaba estar. Si era una historia, entonces cada parte era importante. Si era una historia de la autora, los personajes eran lo más importante, y siguiendo el hilo de sus tramas podía hallar el propósito de la historia. Era un método de pensamiento que había dejado por imposible, porque no controlaba su omnisapiencia, pero lo intentaría, e iba a hacerlo bien esta vez. Ese día estaba en Ordalia y había llevado consigo a Usui. Lo observaba con ternura. Cuando lo conoció, el niño Tiger era flacucho y desarrapado. Había ganado peso, sus escamas brillaban saludables al sol y corría sin descanso por la llanura, seguido de un pequeño artilugio volador que 522 había construido para, según dijo, estar siempre pendiente de su niño. Misa se preguntaba qué dirían sus javenitas, para quienes el verde tenía connotaciones sagradas, si lo vieran. Iba caminando por la hierba alta cuando escuchó el familiar crujido de los teletropófagos. Volteó. Acto seguido se agachó entre la hierba. Esos no eran teletropófagos. Acababan de aparecer de la nada uno que parecía un maniquí. Otro mecanoide con, ni más ni menos, que una niña humana en brazos. Sosténlo. Le había puesto sobre el rostro una especie de mascarilla. Cuando la niña la sujetó, él sacó algo de la bolsa y lo agitó en el aire. Luego miró el aparato. Bien, el aire seguro. Los niveles de oxígeno parecen normales. ¡Qué planeta tan bonito, papá! Su sonrisa se disparó. No había visto un humano en milenios, pero ya le gustaban esos dos. El maniquí se puso a la niña sobre los hombros, a caballito, cortó un trozo de hierba y lo analizó con otro aparato. No hay tóxicos, casi son iguales a los de la Tierra, salvo el color. ¡Es rosa! ¿Por dónde salimos de aquí? ¡Por allí! Salieron de los pastizales y Mixa iba siguiéndolos. A la distancia había una manada de trashumantes. El maniquí sacó unos binoculares para verlos mejor. ¿A ti qué te parecen?, preguntó a la niña, pasándole los prismáticos. ¡Escarabajos! Del tamaño de rinocerontes. Vamos a mantener la distancia con esos. ¿Puedo bajar? Todavía no, Nancy. Nancy, qué nombre tan dulce. La mente de Mixa bullía en preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo y por qué habían llegado a su mundo? Estaba tan fascinado que se le olvidó por completo que no andaba solo. ¡Tío Mesé! ¡Mira lo que tengo! En ese momento Usui salió de los pastizales a su derecha cargando un huevo de truz. Y de no ser por ese huevo de truz, las cosas habrían ido a peor. Porque el chiquillo se quedó de piedra ante los extraños, y la reacción automática del maniquí fue llevarse la mano a algo en su cintura sospechosamente parecido a un arma. Pero, al segundo siguiente, el dueño del huevo, y aquí hay que decir que los truces de Ordalia son el doble de grandes que los de Segolene, se alzó por encima de la hierba y se lanzó sobre el ladrón de huevos. En 3 segundos pasaron las siguientes 3 cosas. Mix agarró a Usui de la cola y lo hizo jalado de regreso a la hierba. El maniquí se teletransportó quién sabe dónde. El Truz recuperó su huevo y se regresó a su nido, pateando el suelo con rabia ante cualquier otro posible depredador. ¡Tío! ¿Estás bien? ¿Esos qué, tío? ¿De dónde vienen? No tengo idea. Atajó la cámara voladora. 522, vamos de regreso. ¿Puede este aparato tuyo buscar y seguir a esas personas? ¿Esa niña era terrana, tío?, preguntó Usui, mientras la cámara se elevaba y se alejaba. Creo que lo era, y el otro era su papá, como 522 contigo, supongo. Usui se apretó contra él, y Mixa le miró desconcertado. Se incorporó para poder mirar sobre la hierba, no se veían por ninguna parte, y se regañó mentalmente por no acercarse y hablarles. Espero que estén bien, dijo. Usui le enrolló la cola en el brazo. Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.